un día se levantó, pastor, y dijo, Migdalia, algo pasó anoche conmigo. Dios me cambió, me levanté con deseos de ver a esta persona. Y si yo pudiera hacer algo para tenerla al lado mío ahora mismo y darle un abrazo y decirle que la amo, que, o sea, Migdalia, fue algo increíble. Pero, pastor, una maravilla tremenda. Un milagro. Un milagro. El Señor no tan solo sanó su espíritu, su corazón, su alma. El Señor, cuando hace las cosas, las hace perfectas. Amén. Sanó el cáncer de su cuerpo. Wow. Ella me dijo, Migdalia, no quiero más oxígeno, no quiero seguir con estos tratamientos. Y yo le digo, pues mamita, te tengo que llevar al médico. La llevo al médico y el médico certificó que está completamente sana. No tenía ni un solo nódulo canceroso en su cuerpo. Bienvenidos al podcast de Frank López. Gracias por estar con nosotros una vez más y gracias por seguirnos en nuestros canales de transmisión. Siempre regístrese, hágale un like, toque la campanita. Síganos porque constantemente estamos trayendo material muy interesante para ti y para tus amigos. Hoy nos acompaña una gran mujer de Dios que mi esposo y yo la admiramos y es una familia que queremos mucho y es autora de un libro que acaba de salir al mercado, Una vida encendida, la pastora Migdalia Rivera. Bienvenida, Migdalia. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias por tenerme acá y por darme esta oportunidad de poder platicar un poco sobre el Señor, su Espíritu Santo, que son temas tan que arden, ¿no?, en nuestros corazones. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Migdalia de Puerto Rico. De Puerto Rico, de pura cepa. Con la mancha de plátano, como dicen. Pero bueno, ahora mismo estamos viviendo en Atlanta. Estuvimos acá en Miami, estuvimos con ustedes y ahora estamos en Atlanta. Vienes de una familia cristiana. Totalmente. Nacida y criada en el Evangelio, padres cristianos que aman a Dios, que criaron a sus niñas desde los 5 y 6 años, las primeras 2, y después las demás seguimos el camino de cantar y llevar el mensaje de la palabra a través de los cánticos, así que toda la vida sirviendo al Señor. En los cánticos eran las 4 hermanas. Las 4 hermanas. Empezaron 2 y ya que estábamos un poquito ya más adultas, empezó la tercera y luego, que era yo la menor, entonces empecé con ellas, pero a veces habíamos 3, a veces habíamos 4, usted sabe cómo es esto, pero siempre todas cantamos. Las hermanitas Rivera. Las hermanitas Rivera. Que grabaron bastantes canciones, pastor, ¿no? Sí, fueron como 35 discos y mis papás. Wow. Sí, muchos, pastor, muchos. ¿Y dónde están esos discos? Wow, pastor, eso está, bueno, la verdad, mire, usted sabe algo, eso está en todo. La gente se ha encargado de subirlos a YouTube y la gente sigue escuchando esas canciones, las hermanitas Rivera, y bueno, nosotros no tenemos nada de eso ahora mismo en las manos, pero ahí están. Pero eso es un tesoro, Migdalia. Eso es un tesoro. Wow. Una de mis hermanas tiene colección de todos los discos, pero no todas pudimos tener las colecciones. ¿Estuvieron cuántos años cantando por todos lugares? Imagínese usted, o sea, desde los 5, Evelyn tenía 5, Lucy tenía 6 años, y ella hasta, o sea, mi hermana mayor, que era Lucy, que falleció como a los 60 años, y ella todavía seguía cantando. Las hermanitas. Todavía hoy estuviésemos por ahí, pero ya vivimos en estados diferentes, eso no sé. ¿Todavía cantas canciones de las hermanitas Rivera? Ya no, pastor. Debes hacerlo, Migdalia. Sí, bueno, ahorita con Damarita me senté y empezamos a cantar Te Esperaré. Deberías grabar un disco de los grandes éxitos de las hermanas Rivera. Eso sería tremendo. Tú sabes que todavía nos invitan a Puerto Rico para ver si queremos hacer un reencuentro, a pesar de que mi hermana mayor no está, pero nos invitan. Sería si bonito hacer un reencuentro. reencuentro. Todavía hay gente que, sería bonito, que lo recuerda. Entonces, Migdalia, hoy en día tú pastoreas. Estoy en estas, Pastor Frank, por un llamado de Dios. Uh-huh. Estoy en el modo obediencia, pastor. No era algo que yo deseé, no era nada que yo busqué. Yo no lo busqué para nada. No lo hubiese escogido. Pero Dios así lo quiso. Y yo no me atrevo a decirle a Dios que no.
Entonces yo obedecí, ahí estoy. Y mientras Dios me diga, ahí estaré, no porque quiero, aunque deseo trabajar para el reino, con ansias locas, no, o sea, no es nada que se me vaya el ánimo, ni me apago, por decir. Me gusta trabajar para Dios, me encanta como sea, no me importa. Pero ahí estoy ahora mismo en este momento. Pero tienes hasta que una Dios iglesia quiera. preciosa, Amén, bendito Dios. que no cabe la gente. Así es, Tienen pastor. 3 servicios. Tenemos 3 servicios y bueno, ya tenemos que ir mudándonos porque tenemos que bajarle a esos 3 servicios. 3 servicios que está la gente así. Así, apretada. Porque Nelson se encarga de poner los asientos. Oh, sí, casi que una silla encima de la otra. Así es. Y llena del amor de Dios. Sí. Llena de la presencia del Espíritu Santo. Sí, bendito sea el Se Señor. convierten muchas personas en ese altar. Pastor, sí. Estamos haciendo bautismos cada rato. Hay un respaldo de Sí, Dios bendito en sea el Casa Señor. Vida. Casa Vida en Atlanta. Yo voy constantemente Sí. y mi esposo y yo nos encanta estar en tu iglesia, Migdalia. Sí, sí, bendito sea ¿Cómo el fue Señor. que Dios te llama al pastoreo? Pastor, nosotros estábamos acá, estábamos con ustedes en Jesus Worship Center y el Señor empieza a hablar a mi corazón. A mí me gusta escribir mucho y el Señor me hablaba y yo iba escribiendo y en una ocasión decidimos en una Navidad, desde que nos mudamos a Miami, dijimos, bueno, siempre habíamos pasado la despedida de año en la iglesia, vamos a llevar los niños a Disney para que vean luces y todo eso. Pero habían pasado varios años que estábamos yendo a Disney y ese año dijimos, yo le digo, Nelson, ¿por qué no vamos a bendecir una familia estas Navidades? Entonces escogimos una familia de Atlanta y los bendijimos, y fuimos a cantar a varias iglesias y todo lo que nos dieron, nos gusta sembrar, pastor, nos gusta sembrar. Y le dimos todas las ofrendas a esta familia, hicimos muchas cosas por ellos. Y de ahí entonces cuando regreso, pastor, yo soy bien, a mí no me gusta el sentido de imponerme, a mí me fascina el sacerdocio del hogar en el hombre, yo lo disfruto mucho, me gusta que el hombre resalte, me gusta que el hombre se realice, para mí eso, yo veo a Dios en eso. Entonces regreso con esta inquietud que el Espíritu Santo, y ya uno sabe, como el Señor me había llamado desde los 9 años, yo siempre decía, Señor, si tú crees que puedes darme eso, a mí me encantaría predicar la palabra, porque es algo que la gente necesita. Entonces yo pedía predicar la palabra, pero yo no estaba pensando en ser pastora, la verdad. Entonces cuando vinimos de allá, ya había algo, pastor, que en cada oración de cada mañana, ay, no podía, pastor. Yo no sé si usted ha vivido eso, de que cuando el Espíritu Santo inquieta, uno llora y llora y llora. Entonces el lugar era Atlanta. Y él es persistente. Sí, el Espíritu muy de Dios persistente. persiste. Sí, traté de obviarlo, no pude. Nelson no entendía, la familia tampoco entendía, los hijos, pero bueno, ahí estamos en Atlanta. ¿Y Dios nos llevó. cómo tú hablaste con tu esposo que Dios te estaba llamando a fundar una iglesia? Que eso son palabras mayores. Sí, pastor, yo creo que en el matrimonio se camina juntos. Caminamos todos juntos, damos pasos juntos. Uno es uno primero y el otro después. Entonces yo sentí esto en mi corazón y hablaba con Nelson y yo siempre le explicaba todo a lujo de detalle y Nelson me decía, oye, pero si Dios te lo puede decir a ti, ¿por qué Dios no me lo puede decir a mí? Que me hable a mí Dios. Y entonces lloraba, yo decía, pues Nelson, pues Dios lo puede hacer, Dios te puede hablar. Entonces íbamos orando, yo llevaba esa carga, él me daba instrucciones de cosas que debíamos hacer, que a veces no hacíamos porque yo no las iba a hacer si Nelson no quería. Entonces, hasta que un día fuimos a un lugar a cantar, llevamos los niños, Iván y Avi fueron a cantar, y entonces una persona, cuando estábamos entrando ya al estacionamiento, vino corriendo y le dijo a Nelson, yo te tengo que hablar a ti, porque el Señor me dice que te diga que no te aguantes más con lo que el Señor ha puesto en el corazón de tu esposa,
porque ella está lista, pero tú no. Y tú no has querido creer. Y si ustedes no obedecen a Dios, Dios los va a sacar y va a usar a otro. Pero lo que Él quiere hacer en Atlanta, Él los escogió a ustedes primero. Una palabra fuerte. Fuerte. Pero si tú no quieres, Él te va a eliminar. ¿Y qué De hizo, ahí iba a qué escoger a hizo otro. Nelson? Y él empezó a llorar porque llevaba meses, llevábamos como 7 meses con esta lucha. Y él me dijo, Migdalia, perdóname. Él lo recibió. Lo recibió. Pero ¿sabes qué? Dios le habló exactamente como él necesitaba escucharlo. Es Pues que yo el conozco Señor a Nelson hace muchos años Sí. y así es que Sí, a Nelson sí, se le sí, habla sí. como hombre, como... Totalmente. O No sea, fue. a Nelson si le yo dije, dicen, oh si my le God. pasan la mano y mira que él no lo hubiese recibido, No, pero no, como no. fue Dios así, le habló Sí. y él se conectó. Sí. Entonces me dijo, Migdalia, porque Nelson es un hombre muy temeroso de Sí. Dios. Él tiene su carácter y todo lo que sea, pero es un hombre que cuando él sabe que es Dios, Sí. él lo que sea, él lo hace. Y de ahí en adelante dijo, Migdalia, vamos. No lo entiendo todo, pero sé que este es Dios y que nos está enviando y vamos a darle. Y yo le dije, pues Señor, este es el momento y entiendo que es que tú nos estás llamando y ya, pero ya teníamos plan, teníamos discipulados escritos, teníamos todo, pastor. Ya tú ibas trabajando. Todo eso, ¿En todo qué lo que año el Señor fue me eso? daba. Eso fue en el 2004. Ok. ¿Y cuándo comenzó la iglesia? En el 2009. O sea, en O sea, fue un 2004 empecé a escribir. En el 2007 nos mudamos y en el 2009 empieza. Pero Noviembre del 2009. ya Dios te estaba hablando a ti desde 2004. Desde el 2004. Cambiando tu corazón, cambiando la perspectiva. Sí, pero yo pensaba que lo estaba haciendo para otro. Porque yo pensaba que nos íbamos a quedar en la música y todo eso. Y porque a mí me gustaba apoyar a Nelson en la música. Y yo quería apoyar a mis hijos también en lo que estaban haciendo. Pero yo sabía que Dios me estaba hablando. Yo escribía, pero yo me fui pensando que era para alguien. Pero eras para ¿Qué ti. puedo hacer por alguien? Ujú. Y en el 2009 comienzan con ¿cuántas personas? Empezamos en casa nosotros, Nelson y yo y los 3 muchachos y 7 personas. ¿Tú 7 predicaste? personas. Yo prediqué. ¿Te acuerdas de qué? Pastor. No me acuerdo de qué prediqué, Ok. pastor. Lo tengo escrito, pero no me acuerdo. En el 2009, estamos en el 2025 ahora en lo que estamos grabando este podcast y esa iglesia ha crecido, esa iglesia tiene más de 1,000 personas. Sí, tenemos aproximadamente, vamos llegando por ahí más o menos a los 1,000. O sea, seguro siempre todo el tiempo están reunidos 600 y pico, pero usted sabe, entre los que son rotativos y todo eso, llegamos a esos números. ¿Cuántas familias a través de los años ustedes han pastoreado y han tocado con el Evangelio en Casa Vida? ¡Wow! Miles. Sí, Son miles. muchas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio, que le hemos hablado de nuestro andamiaje, de nuestra experiencia con Dios. Son muchas personas. Pero ahí estamos. Pastor, yo no... es Dios. Es Dios que Yo no- respalda la voluntad de Él en una persona. Sí. Como tú comenzaste el podcast diciéndolo, estoy en obediencia. Totalmente. Y eso, si yo quisiera poder explicarle a las personas, necesito sentarme a escribir sobre la obediencia, porque de momento de lejos la obediencia se ve difícil, no me gusta, parece como que nos estamos sometiendo a lo que no queremos, pero cuando tú entras al modo obediencia, es un mundo tan bello y tan hermoso y tan maravilloso, donde solo Dios es el que reina, donde solo Él es el que dice esto es, y donde lo rendimos todo. Y ahí está la perfección del respaldo de Dios. Amén. O sea, la obediencia es la puerta para que se manifieste la voluntad de Dios en la tierra. Si pudiéramos todos entender eso, pastor. Por eso Dios te llamó, Amén. por eso te escogió a ti, porque Él sabía que tú le ibas a obedecer. Sí, y lucho con la situación porque eres mujer y aunque no me tiran mucho,
pero sí, siempre viene esa situación de por qué eres mujer y la iglesia está muy clara. Yo honro mucho a Nelson. Yo le doy o sea, Nelson es pastor. De hecho, yo traigo la palabra, pero estoy esperando el día que él decida hacerlo él y lo hace de vez en cuando. Pero pastor allí, que él agarra las ovejas y que le... En la puerta las abraza, las besa, las Ese es despide, Nelson. Sí, las ese es visita al Nelson. hospital, Sí. le va a cambiar la goma al carro, Oh, sí. lo Sí. recoge donde tenga que ser. Total. Es Es un impresionante. corazón pastoral. Sí. Y Migdalia, Dios te ha levantado como una extraordinaria predicadora. Ay, pastor. Excelente. Ayer predicó en los 2 servicios de nuestra iglesia y eso fue impresionante. Hay una Bendito sea el unción muy Señor. linda en ti para predicar la poderosa palabra de Dios. Sí, eso lo hace Dios, porque no hay conocimiento humano. No hay conocimiento humano que pueda lograr cosas como esas. Pero la vivencia de Dios es el que hace todas esas cosas. ¿Cómo podemos inspirar a las mujeres? Pues tú mencionaste algo muy poderoso, Migdalia. Hay un espíritu religioso lleno de dogma de hombre Sí. que quieren apagar la voz de Dios a través de una mujer. Sí. Pastor, en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que no estamos en tiempo de decir quién va a hablar y quién no va a hablar. El que habla es Jesucristo. El que habla es Dios, como Él quiera y a través de quien Él quiera. Yo no estoy en las de estar defendiendo que tenemos que levantarnos como mujeres. O sea, esa no es mi postura. Mi postura es si Dios lo quiere, hay que hacerlo. Amén. Y si Dios me lo pide, yo lo voy a hacer. Yo no voy a caer en religiosidad por seguir un estilo o por seguir lo que alguien quiere. Es lo que diga Dios. Entonces yo quiero obedecer a Dios. Y quiero decir esto de una manera correcta porque mi intención es amar y no señalar. Pero mientras hayan personas en esta vida que lo que quieran es señalar en vez de levantarse a predicar a Jesucristo, yo creo que las mujeres nos debemos levantar. Amén. Sin ningún estímulo de las mujeres al poder. Ese no es nunca, jamás será. Pero mientras haya gente que crea que el estilo moderno es tirarle a las iglesias y a los pastores y a los cristianos y a las mujeres, no. Y hay una mujer que Dios está llamando, vamos a hablar. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a decir qué es lo que hemos vivido. Vamos a decir cuán grande es Él. Entonces sí hay que hacerlo. Y tenemos que recordar algo, Migdalia, de este tema, porque yo soy hombre, pero a mí también me tiran por lo mismo, porque yo me la paso apoyando a personas como tú, a mi esposa, a las ministras que tenemos en la casa y bajo cobertura. La iglesia es la obra del Espíritu de Dios a través de alguien. Amén. O sea, la iglesia comienza cuando el Espíritu de Dios se derrama en los apóstoles. Amén. Y ahí comienza la iglesia. Y la iglesia continúa porque es la obra del Espíritu de Dios a través de alguien. Sí. Y ahí en el libro de Hechos dice que derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Quiénes son los siervos? Los que Jesús. trabajan para Dios. Amén. Pero la palabra siervo implica que está sometida a un amo, que tiene un dueño. Amén. Podemos decir a mis esclavos. Entonces, la Biblia lo dice bien claro. Él derrama el espíritu a siervos y a siervas. siervas. ¿Quién va a detener cuando el Espíritu Santo se derrama? Imposible. O sea, no podemos limitar. El Espíritu Santo no hay manera de que lo podamos limitar a lo que Él quiera hacer. Y yo quiero que tú des una palabra ahora a todas estas jóvenes. Pues yo tengo una hija, yo tengo 2 nietas. Mi sueño es que mi hija y que mis nietas sirvan al Señor en lo que Dios diga. Sí. Puede ser que Dios diga, como te pasó a ti, lo menos que tú te imaginabas. Era lo que Dios... Imagínese. Ay, no. Bueno, pero Dios es soberano. ¿Cómo Soberano. podemos inspirar a estas nuevas generaciones de mujeres que quieren servir a Dios?
sí. Pastor, mira, el enemigo, la palabra es tan real. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para callarlo, para apagarlo, para hacerlo sentir menos. Entonces, el enemigo y todo el que quiere enterrar a la mujer, pues están ahí en la misma obra. Yo lo que le digo a la mujer es, hay una cosa bien importante, y es nosotras mismas sentir que tenemos un propósito en Dios. Y eso hay que saberlo y hay que sentirlo. Porque, pastor, Dios no creó a un ser humano y a una humanidad para nada, para vernos andar de aquí para allá. Él nos creó porque Él nos necesita aquí, porque Él necesita hacer una obra en esta tierra y a través de nosotros, como dice usted, pues a eso estamos. Pero Él no dijo, no, es a los hombres nada más que el Espíritu Santo usa, es a todos nosotros. Entonces, primero nosotros tenemos que sentir el propósito que Dios tiene con nosotros, porque muchas mujeres, yo puedo predicar la palabra, pero hay otras que pueden, dentro de lo que es el trabajo del reino, puede hacer otras cosas. Exacto. No todas tienen que ser una predicadora, pero pueden hacer muchas cosas. Lo que yo sí le puedo decir es que cuando hay un propósito divino, el Señor te va a llevar por ese camino y te va a decir exactamente lo que debes hacer. No podemos tener miedo ni por lo que digan, ni si puedo o no puedo, porque aquí el que brilla no es uno, no es la mujer ni es nadie. Aquí el que brilla es Jesucristo. Y yo les aseguro que no importa lo que Dios esté pidiendo, a veces Él se pone creativo y pide cosas extrañas en el sentido de que son retos. Son cosas que tú no te imaginas. Que yo no me imagino. Pero si Él lo está poniendo en alguna mujer, en alguna persona, no se sienta menos. Porque somos todos los hijos de Dios. Todos llevamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y en estos tiempos, el que se quiera callar, pues él sabrá qué decirle a Dios porque se cayó. Pero yo no pienso decirle a Dios que no. Yo creo que nosotras tenemos que levantarnos porque el mundo nos necesita. Las mismas mujeres nos necesitan. Los hijos nos necesitan. Todos nos necesitan. Y nosotras tenemos que levantarnos fuertemente. Algo que yo admiro mucho de ti, Migdalia, es que tú lo has hecho. Tú has obedecido a Dios. Y tú tomaste el paso de fundar una iglesia. Una iglesia que hoy en día es sumamente importante y preciosa. Amén. Pero tú lo has hecho con una sabiduría impresionante. En ti está lo que dice la Biblia, la mujer sabia edifica la casa. Amén. Porque tú siempre le has dado el lugar que le corresponde a tu esposo, tanto en la casa como en la iglesia. Sí. Y tú siempre has buscado unidad, tanto en la casa como en la iglesia. Y tú siempre te has sometido a mentores que creen en ti y que tú buscas el consejo sabio. Y yo creo que en esa sabiduría con que tú has obedecido, porque una cosa es obedecer y otra cosa es obedecer en la sabiduría bíblica. Ajá. Y tú has obedecido, pero en la sabiduría bíblica, yo creo que eso ha traído un respaldo sobrenatural sobre ustedes de una manera impresionante. Sí. Sobre nosotros, y hasta me atrevo a decir, pastor, que viene de generaciones y pasa a generaciones. Amén. Es impresionante, las herencias espirituales que llegan a nosotros a través de nuestros padres y nosotros podemos plasmar a través de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es impresionante lo que el Señor hace. Hablemos de tu libro. Ay, pastor, una asignación divina también. Una vida encendida. Usted lo Sí. tiene que buscar, está en todas las librerías cristianas, pero también en las tiendas digitales, como en Amazon.com. Busque Migdalia Rivera, Una vida encendida. ¿Cuál es el mensaje del libro? Hablemos del libro. Vamos al libro. Una vida encendida, pastor, porque el Señor Jesús, antes de morir, dio una advertencia y dijo que por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Entonces, una vida encendida, ¿por qué? Porque se puede apagar. Porque se puede apagar por muchas razones.
por los problemas del matrimonio, por los problemas del mundo, por los problemas políticos, por el problema de la sociedad, porque hemos llegado a un momento en que está evidenciado, pastor, que la ansiedad, el miedo, quiere apagar el corazón de la gente, el espíritu de la gente. Entonces los hogares se empiezan a enfriar, todo empieza a apagarse. Pero hay una cosa que nosotros necesitamos para estos tiempos, para todos los tiempos. Pero si hay algo de lo que nosotros tenemos que agarrarnos en estos días, es de permitir que el Espíritu Santo de Dios nos llene y nos dirige, porque la confusión está que acaba con todo el mundo. Así es. Y una vida encendida trata de cuidar la llenura del Espíritu Santo en cada creyente, la llama. Sí, realmente nosotros le pusimos una vida encendida y es bajando el conocimiento de Dios de la mente al corazón. Porque hoy en día muchos, hasta filósofos y hasta ateos, pueden hablar un poco hasta de la Biblia y se la pueden leer. Pero no es lo mismo conocer o saber de algo que vivirlo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es una vivencia y habla sobre 5 propósitos importantes del fuego de Dios para estos tiempos. Y ahí viene la ayuda del Señor, que inclusive, empieza con nosotros y termina dándonos instrucciones, dirección y sigue con nuestra casa. Empieza con nosotros y sigue con nuestra casa. Porque el fuego de Dios, mira, hay gente que están envueltos en adicciones que no pueden dejar. ¿Cómo lo pueden dejar? Con sus propias fuerzas no van a poder. El fuego de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que no es otra cosa. El fuego es una manifestación, es una teofanía de Dios en forma de fuego. El Señor se puede manifestar de muchas maneras, como lo hemos visto. Dalia, perdona que te interrumpe, pero podemos, alguien nuevo que nos está viendo, cuando hablamos del fuego de Dios, estamos hablando de la presencia real del Espíritu Santo en cada vida. Estamos hablando de la presencia real del Espíritu Santo. Pero, pastor, un inconverso, porque nosotros cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo llena nuestra vida, impacta nuestra vida, nuestro espíritu, y ahí comienza una unción en nosotros a través del Espíritu Santo y Él nos da dirección. Pero una persona inconversa, pastor, que el Espíritu Santo también empieza a hablarle. Porque ¿cómo viene una persona inconversa a los pies de Cristo? Porque tuvo un toque del Espíritu Santo de Dios. Lo convence. Lo convence para que ahora viva eternamente en Él. Entonces, una llama encendida, una vida encendida es una llama, es un fuego de Dios. Es el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ahora nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, porque es lo que diga Dios. Es exactamente lo que le había explicado. Es un modo obediencia de ahora, en vez de vivir mis propios sueños, no es que no los pueda lograr, porque podemos tener negocios, podemos hacer muchas cosas, pero no es lo mismo tener negocio con duda que tener un negocio con el Señor de director. No es lo mismo. No. Entonces, esta parte es la vivencia del poder de Dios para, primero, cambiar lo que no nos conviene, porque Dios sabe, a veces nosotros no sabemos qué nos conviene y qué no. Y el mismo Dios sabe qué no nos conviene y a través de su Espíritu Santo consume lo que no nos conviene, se lo lleva y entonces nos enciende a nosotros para ahora recibir dirección, para ahuyentar enemigos, todo aquello que viene a atacarnos, a hacernos daño, el mismo Espíritu Santo lo ahuyenta. Yo en el libro, pastor, cuento unas cuantas experiencias de ahuyentar enemigos y dentro de ellas cuento de una joven que nosotros teníamos una librería en Puerto Rico y esta joven estaba completamente endemoniada. Pero, pastor, de una manera muy, muy, muy fuerte. Ella iba a la librería, pero cuando ella me veía allí en la librería, yo siempre me paraba en la parte de atrás, pero frente a la puerta. Cuando ella entraba, ella me miraba y ella daba la vuelta y se iba.
daba la vuelta y se iba. Hasta que eso lo hacía constantemente. Cuando yo no estaba, ella entraba, se regodeaba por allí, pero era un espíritu muy feo porque a veces no se bañaba, a veces no tenía ropa, o sea, era un espíritu muy fuerte. Pero un día llegó y estaba yo allí a la parte de atrás y yo decía, bueno, Señor, yo necesito amarla, yo necesito hablarle, pero ella no me lo permite, ella me huye, porque a veces el Señor nos cuida y nosotros no nos damos cuenta. Y esta muchacha llegó, se paró en la puerta y ese día se atrevió a hablar y dijo, yo me voy porque tú estás aquí. Cuando tú te vayas, yo entro. Pastor, el Espíritu Santo, una persona llena del poder de Dios, o sea, el mismo Espíritu Santo ahuyenta. ¿Qué yo le dije a ella? Yo no le tuve que decir nada. Ella se fue. Inclusive, pastor, después averiguó dónde yo vivía y se paraba en la carretera frente a la casa, esperando no sé qué, intentando hacer algo, pero nunca te va a tocar ni a ti, ni a tu casa, ni a nadie en tu familia le va a tocar un plan del enemigo, porque el fuego de Dios ahuyenta enemigos, Buenísimo. ilumina, llena la casa. Y dale, ayer tú hablaste en la prédica que a mí me ministró mucho acerca de tu mamá. Sí. Háblanos Sí, de eso. sí. Mira, mi mamá fue una mujer y mi papá también llenos de sueños y Dios se los cumplió todos. Y ellos hicieron lo que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Así que ellos vivieron una etapa de sueños muy lindas. Mi papá vio las niñas cantar desde pequeño. Desde pequeñas mi mamá quería negocios, floristería y Dios le dio unos negocios muy, muy, muy prósperos y el Señor los bendijo. Pero siempre el enemigo quiere traer cosas a nuestro corazón y a pesar de eso y gente que confiaba en Dios, vino algo a la vida de mi mamá que la hirió, pero de una forma tan profunda, pastor, que mi mamá me llegó a hablar a mí de odio, de la palabra odio. Siendo cristiana. Siendo cristiana. Por años. Y ella lo sabía y decía, Migdalia, yo sé que estoy mal, pero no sé qué puedo hacer. Tengo esto por dentro, es un rencor que tengo que me las quisiera cobrar. Pero estoy mal. Ella sabía que estaba mal. Pasan los años, pastor, muere mi hermana mayor, me la llevo para Atlanta para que ella tenga unos días con nosotros y empieza a sentirse mal. A la semana la llevo al médico, el médico le hacen análisis a través de los días, le encuentran cáncer terminal, cáncer terminal en los pulmones, aproximadamente casi 8 módulos en cada pulmón. Y el doctor dijo, por la edad de ella ya no podemos hacer nada, vamos a ponerla cómoda, vamos a mandarla con oxígeno, vamos a la casa. Y la mandaron para la casa y entró el proceso del Espíritu Santo de Dios, que es maravilloso. Y ella me decía, Migdalia, yo pienso que como mi hija mayor se fue, yo creo que ya es mi tiempo. Y a lo mejor Dios me está llamando a estar con ella y todo. Ella empezó a pensar de esa manera. Yo le digo, mamita, el tiempo de nosotros solamente lo determina Dios, no digas eso. Pero ella me expresó una preocupación que tenía de ese rencor que tenía en el corazón. Y ella decía, Migdalia, ¿cómo yo puedo hacer para que esto se me vaya? ¿Cómo yo puedo hacer para sentirme libre? ¿Cómo yo puedo hacer para no odiar, para no sentir ese rencor? Y yo empecé a explicarle el sacrificio de la cruz, que ya ella lo conocía, pero ya el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Yo le digo, mamita, si nosotros entendemos el amor de Dios y el sacrificio de la cruz, nosotros vamos a entender cómo amar inclusive a nuestro enemigo. Vamos a aprender a amarlo. Y empecé a hablarle de la palabra, del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y un día se levantó, pastor, y dijo, Migdalia, algo pasó anoche conmigo. Dios me cambió, me levanté con deseos de ver a esta persona. Y si yo pudiera hacer algo para tenerla al lado mío ahora mismo y darle un abrazo y decirle que la amo, que... O sea, Migdalia, fue algo increíble. Pero, pastor, una maravilla tremenda.
Un milagro. Un milagro. El Señor no tan solo sanó su espíritu, su corazón, su alma. El Señor, cuando hace las cosas, las hace perfectas. Amén. Sanó el cáncer de su cuerpo. Wow. Ella me dijo, Migdalia, no quiero más oxígeno, no quiero seguir con estos tratamientos. Y yo le digo, pues mamita, te tengo que llevar al médico. La llevo al médico y el médico certificó que está completamente sana. No tenía ni un solo nódulo canceroso en su cuerpo. Pastor, vivió de 3 meses de vida que le dieron, vivió 8 años más. Y ese cáncer nunca jamás regresó. No murió de cáncer. No murió de cáncer, porque Dios cuando la sanó. Dios la sanó. Porque Primero el corazón corazón y después el su cuerpo. físico, su cuerpo físico. ¿Y pudo ver a la persona? No pudo verla. Bueno, pero en su No corazón pudo la verla, perdonó pero y ya la ella soltó. estaba, sí, ya ella estaba lista. Eso está aquí en el libro. Eso ese está ahí en el testimonio. libro y otros testimonios más que hemos vivido de Migdalia, la presencia de Dios. hay un capítulo aquí que te quiero preguntar. Dice, el fuego de Dios calienta la casa. Ay, pastor. Hablemos de eso. Y Pastor, hablemos con el entendimiento que hay personas que necesitan que el fuego de Dios regrese a su casa, que se ha Amen. perdido. Amén. Pastor, en el COVID nosotros hicimos un estudio porque queríamos saber cómo estaban las familias, porque mucha gente no quería gente en la casa y estábamos súper encerrados. Y nosotros hicimos 35 preguntas en la iglesia y se la enviamos a todo el mundo y un promedio, más o menos 85 personas contestaron las preguntas, pero una gran parte, casi todo el mundo dijo lo mismo y nosotros nos quedamos casi petrificados con la respuesta. Todo el mundo contestó que la casa se sentía fría, que no había calor humano y que buscaban el amor en su casa y no lo encontraban. Y eran cristianos. Cristianos. No encontraban ese amor en la casa. Eso fue una sorpresa para ustedes. Una sorpresa muy grande y ahí uno dice, no, espérate, hay que ayudar a esta gente, hay que darle algo que ellos necesiten. ¿Qué pasa, pastor? Que el mundo nos lleva al trabajo y está bien, trabajamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero a veces le vamos dando más espacio a otras cosas que a la casa, que a lo importante, que a la presencia de Dios en el hogar. Se va perdiendo, ya no oramos juntos, ya no leemos la palabra, ya empezamos, el esposo hace una cosa y la esposa decide otra y bueno, todo empieza, yo le llamo un divorcio en el mismo techo, así le llamo yo, pero dejamos de hacer cosas juntos. Entonces se enfría la casa y ahí no nos damos cuenta que nuestros hijos están sufriendo una frialdad tan así que se sienten solos, abandonados, no amados. Y tenemos evidencia de muchos jóvenes que hemos tenido que ir a la casa a limpiar, pastor, la sangre por toda la casa, porque se han querido quitar la vida por la soledad, mío. por la frialdad que hay en la casa. Sí. ¿Quién llena eso? El Espíritu de Dios. El fuego de Dios, fuego. esa llama La que presencia. enciende. Entonces empieza en nuestra casa. Pastor, de nada vale tener un techo y una estructura. Eso se puede llamar una casa. Me compré una casa. Pero un hogar es otra cosa. Un hogar es la presencia de Dios sobre nosotros, que llena la casa, pero llena el matrimonio, la relación con nuestros hijos, la relación, y todo el que va a ese lugar se encuentra con el Señor allí. En el matrimonio, ¿cómo se puede mantener el fuego de Dios en el matrimonio? El fuego de Dios en el matrimonio, pastor, No es fácil. no es fácil, es difícil. Todos pasamos situaciones difíciles, digamos, unos más, otros menos. Sí. Pero pastor, mire, yo hablaba con una pareja y la esposa decía, es que él no ha hecho las cosas bien. Entonces sentía el derecho de señalarlo a él por las cosas que él hacía. Y cuando yo le pregunté, ¿las finanzas de ustedes están separadas? Él dice, oh sí,
están separadas. Porque, sí, porque si él va a tomar decisiones como esas, yo no quiero mis finanzas con la de él. Y yo le digo, por eso mismo es que sientes el derecho de señalarlo, porque lo dejaste solo con todos los gastos, porque tú trabajas también, pero como están aparte, él toma unas decisiones y tú sientes que puedes señalarlo. Pero ¿por qué tú no te puedes sentir una con él, como dice la Biblia, que seamos un solo cuerpo? ¿Y por qué no podemos tener todos juntos? Y ahora, si alguien comete un error, lo hacemos los dos juntos. Entonces, vamos a hacer todas las cosas juntas. Vamos a tener las finanzas juntas, vamos a orar juntos, si tienes una duda de la palabra, siéntate con tu esposo y dile, oye, ¿cómo tú ves esto? Explícamelo. Pero vamos a buscar las cosas que podemos hacer juntos y no es solamente ir a la playa. No, hay muchas más cosas que podemos hacer juntas y muchas de ellas es, por ejemplo, ir a la iglesia juntos, orar juntos, leer la palabra juntos, hacerlo con nuestra fe, servir juntos. O sea, tenemos que buscar todas las maneras posibles de que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos juntos, todo lo que nosotros podamos. Mientras nosotros sigamos abriendo puertas para que yo haga una cosa y que él haga la otra, por eso cuando el Señor me llamó, yo dije, hasta que mi esposo no diga que sí, hasta que él no lo sienta. Y a mí me consta. Yo no tengo autorización para hacer nada. A mí me consta que así mismo fue. El fuego de Dios ahuyenta al enemigo, el fuego de Dios alimenta la casa, el fuego de Dios purifica. Purifica, pastor. ¿Qué viene a buscar el Señor? Una iglesia. Y esa es la parte de la purificación. Yes. El Señor viene a buscarnos listos. Su novia, con un vestido blanco. Y eso es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, cae en apostasía. Exactamente. Toda iglesia que no tenga el fuego de Dios corre el peligro de caer en apostasía. Sí. Y ahí Jesús, antes de morir, hablaba un poco en la parábola de las vírgenes y habla las que tenían fuego en su linterna tenían fuego y las otras que se quedaron sin aceite y se quedaron sin fuego. ¿Quiénes estaban listas? Las que tenían fuego. Entonces es importante que nosotros estemos listos, que permitamos que esa transformación de Dios trabaje con nosotros para nosotros estar ready, listos. Aquí estamos. Y que cuando el Señor nos pregunte, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Que podamos darle buenas respuestas. Me diste esto y lo multipliqué en esto. Me diste lo otro y lo multipliqué. Y hay que creerle al Señor, pastor. ¿Qué pensaba yo de escribir un libro? No, ni de abrir una iglesia. Ni menos de abrir una iglesia. Sí. Pero ¿cuántas cosas no pueden hacer las personas, pastor? ¿Cuántas cosas no son? O sea, con el Señor, todo es posible. Mindalia, háblame de la iglesia Casa Vida en Gwinnett County. Casa Vida en Gwinnett County. Atlanta. En Atlanta. Atlanta, Georgia. 40 minutos al aeropuerto, ¿no? Más o menos 40 minutos al aeropuerto. Allí somos una iglesia que amamos. Siempre que nosotros hacemos un evento que se llama Tapas, donde le damos cositas de comer a la gente y los escuchamos. Nos gusta escuchar quiénes son, cómo son. Y todo el mundo dice una cosa. Yo estoy repitiendo lo que dice la gente. Sí. La gente dice, a mí me impactó el amor que ustedes me mostraron. Definitivamente. Entonces yo creo que allí está la presencia de Dios. Pero está. Amando la gente, abrazando a las personas, dándole ese calor que necesitan a través de los servidores, a través de las personas. A través de ustedes. A través de Mi los esposo y yo vamos casi todos los años. Estuvimos ahora hace 2 o 3 meses atrás, ¿verdad? Hace como 3 meses atrás. En febrero. Y siempre nosotros hablamos, qué lugar más bello, qué presencia más linda, un espíritu de excelencia. Ustedes, y una generosidad. Yo creo que, ¿sabes qué, Mindalia? Tú tienes que escribir algo de 2 cosas. Tú tienes que escribir algo de lo que es la sabiduría para edificar. La sabiduría de Dios en una mujer. La mujer que edifica. Porque en ti está. O sea, tú has edificado tu casa, tú has edificado
la iglesia, que es bien complicado levantar una iglesia. O sea, el 75% de las iglesias que abren hoy en día, el 75%, cierran los primeros 3 años. Oh, wow. Sí, ustedes no. Oh, sí, no. Ustedes el problema es que no hay dónde meter la No hay gente. donde. Entonces, ahí definitivamente Dios te dio a ti una ciencia y a tu esposo también para edificar. Yo pienso que debes escribir la sabiduría de Dios en una mujer para edificar. Y también tú y tu esposo deben escribir acerca del poder de la generosidad. Ay, pastor. Porque yo he sido testigo de lo generoso que son ustedes. Sí, Y yo creo que eso tiene que ver con lo que está pasando en Casa Vida. sí. Porque ustedes como cabeza, en la iglesia va a pasar lo que está pasando en la cabeza. Amén. Así mismo, pastor, eso tiene que ver con un reconocimiento. O sea, la generosidad es algo que nace del Espíritu Santo de Dios, porque es un reconocimiento y es una soberanía que solo Dios puede hacer a través de nosotros lo que hace. Y le damos la gloria a Él por las finanzas. Porque si algo, o sea, nosotros hemos tenido momentos duros, difíciles en cuanto a las finanzas se refiere, pero no tardamos 3, 4 meses en levantarnos y eso lo hace Dios y tenemos testimonios de eso. Pero esa parte de las finanzas se trata de un reconocimiento total, que todo lo que yo tengo lo reconozco como que es de Dios, como que Él nos los dio. Y nosotros en eso no nos tiembla el pulso, como decimos nosotros, porque no hay por qué pensarlo 2 veces. El Señor es más que bueno. Casa Vida en Gwinnett, Atlanta. Y son muchas nacionalidades, hay de todo, ¿verdad, Ay, Migdalia? sí, como 19 nacionalidades, Sí. Ahí comemos todo, desde arepa, ceviche, todo. De todo. Muy lindo. Y es una comunidad americana. Es O sea, una- ustedes están en medio de una comunidad Nosotros americana. estamos en medio de una comunidad americana, pero los latinos siempre ellos se aparecen de alguna manera. Y es interesante, pastor, porque eso lo ha hecho Dios. Miren, nosotros le pusimos Casa Vida, no dice ni siquiera iglesia. Y la gente pasa y lee Casa Vida y el mismo Dios le muestra que es una iglesia. Y llegan. Y llegan hasta allí. Ajá. El Señor los lleva. Pero eso es una obra del Señor. Eso es una obra del Señor. Y el Señor ha hecho grandes cosas. Nosotros nos encanta, como Nelson y yo venimos del background de la música cristiana, nos encanta adorar a Dios con libertad. Nos gusta, Preciosa la adoración. nos gusta pasar un tiempo en la presencia del Señor y por supuesto su palabra, que es viva, que es eficaz, que es penetrante, más que espada de 2 filos, y es nuestro guía, es nuestra dirección. Ahí estamos, exaltando al Señor. Excelente iglesia. Pastor, obedeciendo, siempre en modo obediencia y hasta que Dios diga. Y es una casa de generaciones. Amén, es una casa de así mismo. Porque cuando yo voy allá, yo veo muchos jóvenes, Sí. muchos términos medios. Sí. Y muchos maduritos. Los maduritos somos los más lindos. Sí, oye, pastor, mire, nosotros presentamos niños muy a menudo de la gente de la iglesia y siempre tenemos como 8 mujeres que están embarazadas y yo, Dios mío, pero ¿cuándo van a terminar los embarazos? No van a terminar. No, entonces tenemos Pero es que se llama Casa Vida. Casa Vida, así Migdalia, mismo. Casa Vida. Casa Vida. Allí va la gente a llenarse de la vida de Jesucristo. Amén, allí. Así que si usted va por Atlanta de visita o se está mudando, conoce a alguien, búsquelo en todas las redes. Ellos están en todas las redes y en la página Casa Vida en Gwinnett, Georgia. Gwinnett, Georgia, Gwinnett, Atlanta. Gwinnett, Atlanta. Bueno, lo que pasa es que es Atlanta, Georgia, pero Gwinnett, como es un county, realmente nosotros estamos en el county de Gwinnett, pero es Suwanee, Georgia. Suwanee, Georgia. Gwinnett es el county y el lugar es Suwanee, Georgia. Casa Vida. Casa Vida. Y vamos a todos a comprar el libro. Y mire, si usted conoce una persona que está pasando momentos difíciles, o tal vez se ha separado del Señor, o tal vez fue herido, como la mamá de la pastora Migdalia, regalemos libros. A mí me encanta regalar libros. Quiero terminar con este testimonio. Yo y mi esposa somos cristianos.
porque una mujer obedeció a Dios. Oh, wow. Y contra viento y marea, esta mujer decidió predicar la palabra. Wow. Y ella comenzó yendo de casa en casa. En el caso mío, se me apareció en mi oficina. Me esperó 4 años. 4 años no. Mi hermana oró 4 años por mí. Pero ella me esperó 4 horas. Porque yo la ignoré. Yo de orgulloso la ignoré. Pero ella ahí, con una sonrisa, me esperó. Y en 5 minutos que entró en mi oficina, yo no entendía nada, Migdalia. Pero yo sabía que algo estaba pasando. Me predicó a Cristo y desde entonces yo y mi esposa nunca hemos sido igual. Yo y mi esposa y esta casa es el fruto de mujeres que oraron por mí y mujeres que me predicaron la palabra de Bendito Dios. Así que sigue adelante y mujer, si Dios te está llamando, usted no está escuchando las voces religiosas, ni todo el mundo tiene una opinión. Mire, usted hágale caso a Dios, olvídese de la opinión. Así que gracias, Migdalia. Pastor, Dios te muchísimas bendiga gracias. mucho. Gracias por esta oportunidad. Y gracias por este libro y esperamos que escribas mucho más. Dios Amén. los bendiga. Nos vemos muy pronto en otro podcast de Frank López.